Bueno, vamos a seguir analizando el libro de Primera de Crónicas, capítulo 19 ya. El pasaje se llama Derrotadas de Amonitas y Sirios, que no solamente los sirios son árabes, descendientes de Ismael, y bueno, de hecho hasta nuestros días existen. Por lo menos sí existen amonitas, no sé dónde sea, no me acuerdo la verdad dónde sea el país, pero sirios existen en nuestros días. Verás 1, capítulo 19, dice: Después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre demostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre, pero cuando llegaron los héroes de David a la tierra de los hijos de Amón, Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: ante parecer honra también a tu padre que te ha enviado consoladores, no viene más bien para sirve para a ti, para espiar, inquirir y reconocer la tierra. Entonces aquí David envió embajadores en un momento, no había perdido a su padre, y este interpretó las acciones de David. Entonces no tomó los siervos de David, los rapó y los cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Y fueron luego cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy enfrentados. Le mandó que les dijesen: Estaos en Jericó hasta que os crezca la barba y entonces volveréis. Entonces los embajadores fueron ofendidos. De hecho, pues la costumbre de aquellos pueblos, este, hasta nuestros días sigue siendo tener barba. Bueno, para nosotros aquí en Occidente no significa nada, pero para ellos es demasiado importante. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de caballo de Mesopotamia, y el Sirio de Maca y de Suba. Pues entonces aquí, o sea, aquí entiendo algo. Cada vez que se les llega la porfía, una persona empieza a gastar y a gastar en pecado. Tan pronto como empiezan a irle bien, empiezan a pecar. Aquí lo que hace el rey Hanún es hacer la guerra. O sea, cuando una persona hace la guerra, es porque le va bien económicamente, porque tiene para solventar una guerra. Como le dije, cuando la gente empieza a prosperar, inmediatamente empieza a pecar. Y tomó auxilio 32.000 carros el rey de Maca y su ejército, los cuales se vendieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Oyéndolo, David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente por retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos su ejército contra los sirios. Entonces, esto es muy importante. O sea, imagínense, eran 32.000 mercenarios, aparte del ejército del rey. Era un ejército numeroso, grande, contra el pequeño Israel. Puso luego el resto de la gente en manos de Abisai su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás; si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Entonces aquí estaban peleando contra el ejército de los sirios. O sea, eran mercenarios, y aparte el ejército eran dos grupos. Entonces se dividió Israel para atacar, para hacerle frente a los grupos. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces recogió Joab el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano, y entraron a la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado de Éufrates, cuyo capitán era Sofan, general del ejército de Adeser. Lo que fue a David, reunió a Israel, cruzaron el Jordán. Y cruzando el Jordán vino a ellos, y hubo una batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra ellos los sirios.
Entonces aquí vemos como, de hecho Israel había tenido muchas batallas, de hecho fue una época muy interesante porque había demasiada experiencia en guerras, demasiada experiencia. David peleaba constantemente en su juventud y cuando era siervo de Saúl también lo hacía, o sea, David tenía muchísima experiencia en guerra. Obviamente Joab también tenía mucha experiencia en guerra, pues era de la misma época de David, Joab pues, ya estaba en el ejército. Para mí, yo creo que Joab ya estaba en el ejército cuando estaba Saúl como rey todavía. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel y mató a David de los sirios a 7.000 hombres de los carros y 40.000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac en el ejército. Y uno de los siervos de Hadaezer que habían seguido delante de Israel concertó una paz con David y fueron sus siervos. Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Bueno, entonces aquí, acá prácticamente el capítulo. Y lo interesante es que es interesante ver cómo cuando la gente prospera, empiezan a pecar, y a pecar, y a pecar, y a pecar, a pecar, a pecar. Bueno, entonces sí, yo creo que esa es la lección de este capítulo. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.